Era el doctor David Luna. David Luna, que todos los días nos ilustra un poquitico de esta Bogotá y de este país que, bueno, guarda la esperanza de salir de la pandemia con el arranque del proceso de inmunización, el proceso de vacunación ahí por la costa norte y posteriormente lo hará en ciudades centrales como Bogotá, en donde mañana hacia las 7 de la mañana estaremos pues pendientes de la vacunación a la primera persona en Bogotá, en el suroccidente de la capital de la República. Pero es que esta pandemia no solo ha dejado víctimas mortales que nos duelen y muchísimo, por eso no estamos para selfies, para deditos arriba, ni para nada de eso, porque hay dolor en familias y el COVID ha llegado a muchos, sino también porque hay dolor por la pérdida de empleos, especialmente en jóvenes. ¿Cómo ha aumentado ese desempleo juvenil? Y ni se diga ese desplome, ¿no? De la economía. David Luna, muy buenos días, bienvenido a la cariñosa de RCN. Hola Pacho, muy buenos días para usted, para Mario Aníbal y para todos los oyentes y el equipo de La Cariñosa. Sí, Pacho, efectivamente, una gran preocupación por las recientes cifras que publicó el DANE, particularmente en desempleo juvenil. El desempleo juvenil pasó del 16% al 21%, y eso significa que hay cientos de miles de jóvenes sin oportunidades, motivo por el cual hay que buscar herramientas urgentes para lograr brindarles opciones y generar no solamente acompañamiento, sino posibilidades en los procesos de desarrollo. ¿Eso qué significa? Que necesitamos reactivar muchos sectores. Necesitamos reactivar el sector de la construcción, el sector hotelero, el sector de la tecnología, por supuesto, el sector de la educación, para que los jóvenes tengan la posibilidad de volver a conectar con empleo que hoy genera un sufrimiento muy grande en las familias, porque el hijo o la hija son fundamentales para ayudar a sostener el entorno familiar, para ayudar a pagar la casa, para ayudar a pagar el estudio, y además porque sentimental y por supuesto neuronalmente es clave que uno cuando está dando su vida laboral pues tenga oportunidades para evitar frustrarse. Entonces, ahí hay un reto grande donde hemos propuesto dos alternativas puntuales para Bogotá y la región, que son generación de ingresos a través de la posibilidad de trabajar en tecnología, en aplicaciones, dos, en construcción, donde hay grandes oportunidades, y obviamente pues un impacto positivo en lo que hace referencia a la educación. Y segundo, Pacho, también muy preocupados, pues porque el año pasado, como usted lo acaba de mencionar, según el DANE, la economía cae 6.8%. Esa es una cifra nunca antes vista. Esto en plata blanca, ¿qué significa? Pues que hay menos plata en el mercado, en la sociedad, y obviamente los hogares están recibiendo menos. La vacuna va a ayudar a reactivar la economía, a generar confianza. Por eso necesitamos que llegue pronto y que se genere un impacto importante para reducir las restricciones y permitir acciones en torno a este ejercicio. Entonces son dos temas que nos preocupan, que hay que trabajar por ellos y sobre todo, Pacho, trabajar unidos. Estos temas de discusiones, de peleas, de tire y afloje entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, por favor, no más, no más. Estamos suficientemente vaciados para que estemos teniendo que aguantar esas discusiones políticas, que por el contrario lo que necesitamos es unidad para avanzar. Sí, las cifras no son favorables si uno se pone a analizar trimestre por trimestre del año anterior en lo que se refiere al desempleo juvenil. ¿Cuál de los trimestres fue el más duro? Yo pensaría que ese que nos confinó, pero no sé si el del cierre fue más duro que ese de la cuarentena. El siguiente al confinamiento, porque el siguiente al confinamiento fue cuando se sintió más fuertemente pues todos los golpes
que se vivieron no solamente con los cierres, sino adicionalmente con el aprendizaje de teletrabajar, con el aprendizaje de buscar opciones de ingresos, porque adicional a eso, pues fueron los momentos que llegaron parte de las ayudas, pero no todas, que entre otras vale la pena en una siguiente charla hablar de las ayudas, porque he recibido varios comentarios y varias preguntas sobre si ellas van a permanecer, sobre si ellas van a aumentar, porque en algunos casos han disminuido, en fin. Pero fue el siguiente trimestre donde hubo un mayor impacto que evidentemente pues a los colombianos nos generó un temor enorme. Y es el que tenemos que de alguna otra manera voltear, lograr revertir. ¿Y cómo hacerlo? Pues no hay otra forma que generando empleo a través de la obra pública, a través de la reactivación de sectores que pueden generar ingresos inmediatos. Acá no podemos ponernos a pensar y a construir documentos y a ver qué va a pasar en unos meses. No, necesitamos reactivación inmediata. Sí, de todos modos es un tema bastante complicado el que están enfrentando especialmente estos muchachos. Ahora, doctor David Luna, la economía, es que fueron varios los emprendimientos y los negocios que también se fueron a pique. Sí, por supuesto, Pacho. No solamente los negocios que se reconocen o que se conocen, los negocios barriales, los negocios tradicionales, las misceláneas, las peluquerías, los vendedores ambulantes, en fin, esto nos golpeó a todos y para reactivarlo necesitamos, uno, apoyo del Estado para quienes tienen deudas en estos momentos complicadas y posibles de atajar, y dos, necesitamos tranquilidad en las medidas para poder avanzar. Esto no es solamente del gran sector, por poner un ejemplo del cemento o por poner un ejemplo de los jabones, no. Esto es un tema que impacta la economía barrial, que es la que mueve en gran medida la economía de las ciudades. Y ahí es donde hay que hacer un ejercicio de esfuerzo grande para apoyar a esos emprendedores barriales que son fundamentales y que necesitamos vuelvan a creer en la posibilidad de abrir su negocio. Sí, sin duda, hombre. Queremos que se reactive todo esto. Es más, en el caso de Bogotá ya han comenzado a levantarse una serie de restricciones, una serie de medidas innecesarias, ¿no? Para el viernes se dispone el levantamiento ya del pico y cédula que permitiría pues un aforo más grande, especialmente en establecimientos de comercio, porque se dice y se ha explicado desde hace varios días que ya pasó el segundo pico epidemiológico y que ahora con el proceso de inmunización pues intentaríamos lograr la inmunidad de rebaño. No sobra seguir recomendando, doctor David Luna, el uso de los protocolos de bioseguridad. No, por supuesto, el tapabocas es fundamental seguirnos lavando las manos varias veces al día, es esencial hacerle caso a las autoridades en las recomendaciones, pero también, como usted lo dice, Pacho, pues se van a levantar una serie de medidas que van a permitir recuperar confianza y recuperar la economía, que va a ser esencial, porque acá tenemos, digamos, dos graves problemas que son el coronavirus, que esperamos enfrentarlo con la vacuna, y el hambre que se está viviendo en muchos barrios, en muchas zonas del país, donde debe haber solidaridad y donde debe haber trabajo conjunto por parte del gobierno y del sector privado. Perfecto. Ahí está entonces el análisis que nos hace David Luna, aquí en la cariñosa de RCN, sobre desempleo juvenil y lógicamente el desplome de la economía en Colombia. Un abrazo muy querido como siempre. Pacho, un abrazo muy especial, cuídeseme mucho. Bueno, David Luna, analista de la cariñosa, a las 8:05 en la emisora del pueblo. RCN se identifica